Hebreos 11:29. Hoy pretendía terminar este serial, pero en base a la cita que les compartí la semana pasada, vaya a Hebreos 11. ¿11:29? No. Amen. Sí. Mira, nos quedamos en el 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Pero el 29 dice: en el nombre del Señor Jesús. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y de ahí para adelante lo vamos a usar la próxima semana. Y esta ocasión nos implica 3 puntos, 3 cosas en este serial, ¿sí? Mira, en el verso 6 de este capítulo, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y a lo largo de la Escritura encontramos tratos de Dios con el ser humano. Por ejemplo, bueno, mi vida ha sido leer y estudiar y así. Y una de las cosas que me gusta es ir a la Escritura. Bueno, pero ¿qué dice la Escritura? Hoy en día, por ejemplo, hoy es mucha gente, muchos ministros decir que puedes hacer un pacto con Dios. Yo no sé de dónde sacan eso, pero yo creo que el ser humano no puede hacer un pacto con Dios. Y te lo explico. El matrimonio es un pacto. Prometes hacia porque se dirigen a él. ¿Cómo están ustedes, hermano? Pónganle por acá. Se va a emocionar el hermano. Está el ministro y dice: prometes amarla, respetarla, honrarla todos los días de tu vida. Ya volteó a verlo. Sí, dile que sí. Promete, y ahí está el hermano. Y luego ella: prometes amarlo, respetarlo, honrarlo. Un rollote. Ese es un pacto. Ese es un pacto. Es un trato. Porque están en igualdad de condiciones. Y el ser humano no puede hacer un pacto con Dios porque no está en igualdad de condiciones. En el Antiguo Testamento había pactos. Como el que les explicaba de las piedras. La piedra partida. Cuando dice: y le dará una piedra y un hombre nuevo, porque partían una piedra y decía: mira, mi amigo, usaba otra vez al hermano. Y ya venía, decía: el hermano Noyola se murió, pero es mi amigo. Sí, ¿y cómo compruebas? Hicimos un pacto con una piedra. Entonces mi esposa sacaba la piedra y decía: ¿y cuál es el nombre? Fulano. Así es. Bueno, pero ahora déjame ver si ensamblamos la piedra. Era un pacto en igualdad de condiciones. Igual si él moría, yo podía venir con el hermano y decirle: sí, mira, yo soy Enrique Noyola, era amigo de su esposo, porque estaba en igualdad de condiciones. Pero el hombre no puede hacer un pacto con Dios porque no está en igualdad de condiciones. ¿Qué le podemos dar a Dios a cambio? A ver, el oro y la plata. Él es el dueño del oro y la plata. Mi vida es de Él. Y todo lo que me va es de Él. O sea, ¿qué le doy si no tengo nada? Entonces no puede haber un pacto con Dios. Saquémonos eso de la cabeza y no se deje influenciar. En cambio, tenemos que ir a la Escritura a conocer la personalidad de Dios. Que dice la segunda parte. Dice: es necesario, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿sí? El que se acerca a Dios. Voy a hacer una oración a Dios. Sí, porque luego nos pasa lo que aquella mujer que tocó el manto de Jesús hasta que se gastó todo. Entonces fue a Jesús, ¿sí? Y es cuando, pues,
pues ya fui con el doctor, ya hice esto, las hierbas, lo voy con Dios. Y al mejor recurso lo dejamos al último. Y todavía, a ver si me escucha, no. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que tal, uno, existe, dos, que es galardonador de los que le buscan. Y así el hombre falla hasta lo último. Por ejemplo, Jeremías está expresando: por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. La otra parte, porque el pueblo de Israel estaba en Babilonia bajo esclavitud de Nabucodonosor, y el profeta pues también se lo llevaron, y ese se había portado bien, pues sí, pero era necesario que se lo llevaran para que le siguiera dando palabra al pueblo de Dios, porque el pueblo sin palabra se corrompe aún más. Que recuerden que le habían fallado a Dios, y Jeremías, aunque el pueblo se había retirado de Dios, dijo así: por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Y cuando dice consumidos, es que pudo haber estado peor. De por sí la tenían difícil, estaban en esclavitud, estaban presos, sirviéndole a Nabucodonosor, y todavía Jeremías dice: pero a pesar de todo no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por lo tanto, es necesario que, si nos vamos a acercar a Dios, en plena certidumbre de fe, que Dios nos va a contestar. Quiero empezar con el punto número 1. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Se acababa la esclavitud. La ilusión de la tierra prometida se empezaba a hacer realidad. Y fíjate qué es lo que pasa. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y aquí hay algo bien interesante. Lo primero es que las promesas de Dios, los hechos de Dios, son para quien le cree a Dios. Pasaron por tierra seca. ¿Y cuántas de las veces la gente que no cree en Dios quiere recibir lo mismo? Por eso dice: y los egipcios, el ejército, intentándolo, murieron ahogados. ¿Se fija la diferencia? La bendición de Dios es para el que le cree al Señor. ¿Y cuántas de las veces pasamos años pidiendo algo y no lo recibimos? No, y a veces lo que es peor, viene alguien del mundo hasta el altar, arrepentido, llorando, destrozado por la necesidad, y Dios le contesta. Y hay quienes estamos años pidiendo algo y nomás volteamos a ver, y a este ya le contestó y hasta se fue. Te puedo contar, por ejemplo, dos casos. Uno, una hermana una familia que me tocó ir por ella en una camioneta que tenía. Yo veía que la persona venía batallando para caminar. Le cortaron de la cerca, sacaron una vara para que se apoyara como bordón. Y recuerdo que la iglesia tenía la puerta así, y a la primera banca se sentó. Así se sentó. Y el pastor predicó su tema, muy efusivo, por cierto. Y ya a mí me pidió algo, y le dijo a un primo de mi esposa, Baldomero Tinajero, Ernesto, y alguien más: oren por ella, Dios la va a sanar. Y ella decía, ya cuando oraron por ella, Dios la sanó, y pasó caminando bien contenta hasta el altar a testificar, y dijo: yo vine a la fuerza, porque dice, me trajeron a la fuerza porque yo no quería venir, y yo ya no podía caminar más, dice, por eso me senté allá. Porque no creía en Dios, pues ya ahora cree, que bueno. Y dijo, y otra porque no podía.
ya estaba testificando y ya hizo un chorro de promesas y aquí voy a servirle a Dios y que sabe qué tal. No es cierto, nunca regresó. Nunca regresó. Y ya después me la encontraba yo, un día hasta salió en el periódico porque chocó. Dije, mira nada más. Y me acordaba y todo lo que prometió y al último cumplió. Pero se llevó su milagro. Qué hermoso. ¿Verdad? Y me quedaba yo así. Y veía la otra parte. Dice, ¿y cuánta gente en la iglesia tenemos años pidiendo por algo y que no se ha logrado? ¿Cuál era la diferencia? Pues que creyó en Dios. Ahora, mi hermano, ese que todavía no le sirve a Dios, estaba en el hospital con su hija internada y para llegar al templo había que cruzar el pueblo. Y ahí viene. Dice, dice, no, mi hija no está bien. Pero pues él ya sabía. Porque ya sabemos el camino y ya sabemos las cosas. Dijo, no, yo ahorita está la escuela dominical. Ahorita le voy a ir al altar, pedirle a Dios. Ya el pastor ya lo conocía, ya lo había hecho varias veces. Y se pasaba derecho. Ya el pastor Tomás ya sabía. Nomás veía y acostumbraba a orar para aquel lado. Llegó. El pastor terminó la clase, se terminó la escuela dominical. Y él seguía llorando ahí. No, y la verdad es que ni yo lloraba tanto así como aquel. Pues sí, era su hija la que estaba enferma. Y ya se acababa la escuela dominical. ¿Qué pasó, Robertito? Pues, hija, está mal. Y yo, ese es bien llorón. Ese de no lloro no tiene nada. Estaba llorando. Y ahora oraba con él. Y cuando llegaba al hospital, en domingo, le entregaban la niña, se la daban de alta. Su niña repentinamente se puso bien. Llévatela. Tenemos muchos pacientes. Mira. ¿Por qué? Porque creí. Y mucha gente intenta esto y no lo recibe. Los egipcios quisieron pasar como ellos, pero no era para ellos. Es para el que cree. Es para el que tiene fe. Amén. ¿Y nosotros de cuáles somos? ¿De los que nos ahogan las penas? ¿O seguimos adelante? Intentamos esa parte. Que no nos quedemos en el camino ahogados. Ahora, en el punto 2 hay un enlace, porque dice, salieron de Egipto. ¿Y qué dice en el verso 30? Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y aquí hay un enlace de que salieron, a que cayeron los muros, pasaron 40 años. ¿De qué? De divagar en el desierto, hasta que, recuerden que Moisés mandó 12 espías, y que 10 llegaron cabizbajos, miedosos, y dijeron, sí, fluye leche y miel. Las uvas, mira, los racimotes de uva, toda la fruta, todo, no, pero somos como langostas al lado de la gente que vive ahí. Y el pueblo de Dios se desanimó y empezó a divagar 40 años en el desierto. La incredulidad nos hace pasar tiempo sin recibir lo que Dios ha prometido para ti y para mí. ¿Era una promesa la tierra prometida? ¿Sí o no? Y a veces tenemos que echar abajo los peros, los pretextos que tenemos para no creerle a Dios. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Mira, por ejemplo, a veces tienen que pasar cosas para que hagamos lo que nos toca. Nuestro hermano Santiago ayer me habló para decirme, pastor Noyola, estoy bien, no me hallaron nada, y a mí me dio tanto gusto. Pero él entendió el propósito de las cosas. Dice, aquí estoy. Dice, ¿y sabes qué me pude hacer? Hablarle de Cristo a todo el personal del hospital.
Dice, porque si yo vine y no me haya nada, entonces dice, quiere decir que mi Señor me trajo aquí a predicar el evangelio. Y al final de cuentas está predicando. Que no nos pase algo para que podamos predicar. A final de cuentas tenemos que hacer las cosas, pero que Dios no nos force a hacer las cosas. Dios tuvo que hacer que el pueblo de Israel caminara y se fueran quedando en el camino, muriendo esa gente incrédula, para poder entrar una nueva generación a la tierra prometida. A gente que sí le cree a Dios. Porque en las cosas que hacemos se refleja cuando creemos en Dios. Eso lo vamos a ver en el punto de Rahab, que es el que sigue. Mira, la incredulidad de toda una generación, para empezar, no la alcanzó la promesa. ¿Se acuerdan que de un tema que decía no te quedes en la orilla? Pues una generación se quedó en la orilla porque no creyó. ¿Y cuántas de las veces Dios tiene toda la disposición de bendecirte con aquello que tú le estás pidiendo? Pero por ejemplo, se nos olvida que tenemos que creer y que tenemos que hacer lo que necesitamos. Moisés le dice a Josué, esfuérzate. Y Dios le dice, esfuérzate porque tú repartirás la tierra que yo le prometí a Abraham, a este pueblo. Nada es fácil. Esto no se trata de que, pues ya Dios prometió que me lo va a dar y Dios lo va a hacer. ¿Y tu parte? ¿Y nuestra parte? Y lo que nosotros necesitamos para alcanzar las promesas de Dios, ahí está la situación. Y tenemos que esforzarnos, porque eso es creer. Por ejemplo, por la fe cayeron los muros de Jericó. Y digo por la fe, o más bien la escritura dice por la fe, porque mira, no había, si hubiera estado aquí el hermano Santiago, no había un veterano de guerra que dirigiera una estrategia militar para conquistar Israel. ¿Quién? Ninguno. ¿A quién hubieran elegido ustedes? Todos no hacían otra cosa más que ladrillos. Ahí andaban en el fango, amasándola. Otros haciendo forma, otros acarreando el rastrojo, la paja, prendiendo la lumbre, pero de ahí no pasaban. No existía un comandante en jefe que los dirigiera. No existía una estrategia militar. Así es que no les quedó otra más que confiar en Dios. Y la confianza en Dios era obedecer. ¿Ya tuvieron? ¿Cuántas vueltas dio el pueblo de Israel? ¿Alguien sabe cuántas vueltas dio? ¿Mande? 7. No, por 6 días dieron una vuelta. Y el 7º día dieron 7 vueltas. Entonces estamos hablando de que, y mira, era una ciudad. ¿Dónde empieza Weslaco? Aquí. ¿En la Milano? Midway. Ok. ¿Y dónde acaba? 10-15. La 10-15. Ok. ¿Cuánto haríamos caminando de ahí? Por aquí por el 83. ¿Cuánto haríamos caminando? Caminando, de verdad. No, hombre, ahí termino de casar. De veras, ¿cuánto haríamos caminando? 2-3 horas. 2-3 horas. Nomás de ese punto, gracias hermano. Vamos a decir 2 horas. De ahí, acá. Dicen que la distancia entre 2 puntos, la distancia más corta entre 2 puntos es en línea recta. Pero el pueblo de Israel, ¿y para allá hasta dónde llega Weslaco? Hasta la mía 14. Hasta la 14. Bueno, se ven tan lejos, no me la ponga tan lejos. Sí, casi hasta allá. Hasta la 14, bueno. Pues échale, y para acá, no voy a decir que hasta el río, porque menos voy para allá. Pero imagínate la vuelta, si de aquí son 2 horas. Es que a veces decimos, y cayeron los muros de Jericó, sí, pero también, ahora, no había una botellita de agua para beber.
O sea, póngase a pensar también en la otra parte. Es que el sacrificio hace efectiva la fe. La obediencia es la que hace efectiva la fe. Yo pienso, yo a veces me pongo allá con mi imaginación a la gente. ¿Qué la motivaba? Pues lo motivaba la tierra prometida. Agarraba a sus niños, porque los judíos no eran de una criatura como nosotros. Agarraba a su niño y otro de la mano y camínale. Y camínale. Y tenían que caminar sus hijos. Y ahí van caminando. Porque deseaban la tierra prometida. Y que yo bien podían decir, no hombre, pues si ya caminé 40 años en el desierto, Señor, y todavía quieres que camine 7 vueltas por 6 días, una vuelta, y luego todavía de pilón 7 veces. ¿No lo puedes tumbar a la primera? No. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y ahí estaba el esfuerzo, y ahí estaba el sacrificio que hacía efectiva la fe. ¿Por qué haces esto? Pues porque creo en Dios. No sé cuántos hemos aprendido. Yo he aprendido de Hebreos 11. Por ejemplo, me gustó cuando preparaba los temas, decía, wow, Noé. ¿Cuánto hemos hablado de Noé? ¿Cuánto hemos escuchado? Y me llenó la parte cuando dijo, con temor hizo las cosas. Con temor preparó un arca. Porque la fe nos lleva a hacer las cosas con excelencia. Y ahí está el pueblo de Israel cargando a su niño, siguiendo el arca del pacto. Qué hermoso cuando dieron las últimas 7 vueltas, gritaron la trompeta y los muros se cayeron. No tenían herramientas, no tenían un marro y cincel, no tenían un hammer de ese que usa el hermano para hacer las ranuras. Tumbar, decía mi papá, no me tocó esa herramienta, lejos de tumbar el baño, tumbas la casa. No existía esa parte. Y si hubiera existido, no sabían usarlas. No sabían usarlas porque no hacían más que ladrillos. Por la fe. Entonces llegamos como conclusión que si no había herramientas y que si no había una estrategia militar, por la fe cayeron los muros de Jericó. Amén. Ahora sí, punto número 3. Mire, espero que me esté entendiendo. ¿Ves que no sirve? Rahab, la ramera. 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Wow. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué dice el título? Hay títulos que no nos gustan. La ramera, la prostituta, la de la familia que nadie quiere. Y aquí yo aprendo que cuando llegue alguien a la iglesia, debemos de amarle. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Entiendes esa parte? Y a veces el ser humano, porque los títulos, nos gustan los títulos, ¿verdad? Pero también a la gente le gusta poner sello a otro. Es o era. No le digo que a nosotros nos pusieron un sello de viejeros, porque mi papá pues tenía su casa chica. Bueno, a lo mejor chica era donde vivíamos nosotros, acá tenía una mansión. El asunto era que les gusta poner, no, es que ella es, o este es, o era. Y te puedo mencionar algunos casos, por ejemplo, Zaqueo, cuando el Señor le dice, bájate de ahí, voy a ir a comer a tu casa. Y luego, ¿qué le dijeron? Hablando del Señor,
si supiera, si fuera profeta, pero lo reprobaba, ¿quién es con el que come? Que iba a estar ahí. Y Zaqueo se levanta con un asunto muy importante, arrepentido. Y a veces el arrepentimiento no basta con decirlo, no, perdóname, ya estoy arrepentido, no. Se levanta y dice, mira, Señor, y se compromete delante de la gente, si alguno he defraudado, mira, para empezar, es una parte de lo que tengo la voy a dar a los pobres. Sabía que ese dinero no podía mejorarlo de otra manera. Y la otra dice, y si algo he defraudado a alguien, mira, 4 veces se lo regreso. Muestras de arrepentimiento. La fe nos lleva a arrepentirnos. Amén. Entonces, la fe nos lleva a hacer cosas. Esta mujer, con su vida de pecado, dice que aquí están los espías. Los esconde. Y allá, ya les dice, sí vinieron, sí, aquí estaban. Y los de la autoridad de Jericó, dice, saca a los hombres que... Y no miente, dice, no, sí, aquí estuvieron, pero ya se fueron. Los escondió. Y luego, ¿qué pasa? Fíjate, los beneficios de haber hecho eso. No murió. ¿Sí? Ahí leíamos, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No murió. ¿Se ha puesto a pensar en toda la Biblia de cuántos Dios tuvo misericordia hacia los gentiles? ¿Ha analizado esa parte? ¿Verdad que no? Y son contados. Por ejemplo, si usted se acuerda de uno, dígame con confianza. Por ejemplo, Naamán, el sirio, el que va con una carta al rey de Israel y le dice, soy fulano de tal, y el rey de Siria te manda esta carta. El rey se rasga las vestiduras y dice, pues que yo soy profeta, ve tú directamente con él, ve tú con él. Y llega, apenas llega, y el profeta le manda a su siervo y le dice mi señor que te sumerja 7 veces en el agua, y no quiere, sin embargo lo hace, y es sano de la lepra. Dios lo sana, un sirio. 2, el pueblo de Nínive, con la predicación de Jonás en el Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda a otra persona que Dios haya tenido misericordia en el Antiguo Testamento? Gentil. Puede haber más, seguramente que hay más, pero no nos hemos puesto a pensar en eso. O no lo hemos buscado. Pero son muy pocos, son muy contados, porque la bendición de Dios era para Israel, con quien se había comprometido Dios. Y Rahab alcanza la bendición de la vida por lo que hizo. Y no solo ella, su familia además. Y encontramos una promesa, un prototipo de la promesa de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y a través de ella, de la que los demás familias despreciaban, por ejemplo, un huerco de unos, no sé, 15, 20 años. Oye, Rahab es tu tía. No, ¿qué va a ser mi tía? Pero sí era. Y luego, vénganse a mi casa, porque aquí la van a respetar. Sí es mi tía, ahí van, tía, ahí sí es mi tía. No, si cuando las cosas están malas nadie los quiere, pero cuando están bien, todos, hasta te sobran parientes de más. Y es parte de la genealogía de Jesús. En el verso, en Mateo 1:5, aparece Rahab la ramera en la genealogía de Jesús. Oye, pero ¿qué me supone que el Salvador tenía que venir pues viene de ahí? ¿Y cuántas de las veces? ¿Sí? Fíjate, por eso dice, el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes no arrebatan. Y es gente que por la fe marcó la vida de los demás y aparece en la genealogía de Jesús. Y otra vez, ya casi termino. Santiago también hace referencia de Rahab, porque creyó.
Tan solo porque creyó, fíjate. Entonces, es bien importante que sepamos que la fe es la principal herramienta que Dios nos da para arreglar nuestra vida, para arreglar la de los demás. Mínimo la de tu familia. Lo encontramos Rahab, Noé y Abraham. Toda, no solo una generación, todo su linaje, toda su familia alcanzó, porque le creyó. ¿Hasta dónde va a llegar tu fe? ¿Hasta qué generación? Hoy es tiempo que sepamos marcar una diferencia en tiempos difíciles. En tiempos difíciles es cuando la fe sale adelante. Quiero decirte que ningún mar quieto hizo un marinero experto. El marinero experto se tuvo que hacer bajo mareas, bajo tormentas, bajo momentos difíciles. No digas, ay, a mí el diablo no me ataca, ni me dice nada. Solo que sean amigos. ¿De verdad? ¿Entiende esto? ¿Entiende lo que está pasando? ¿Entiende el propósito? Dios lo va a hacer. Dios va a hacer. ¿Entiendes lo que está haciendo? Lo que está haciendo Dios contigo. Lo que está haciendo contigo. Ningún mar quieto hizo a un marinero experto. La fe tiene que pasar por turbulencia para poder afianzarse, para poder crecer. ¿Quiere estar de pie? La próxima semana terminamos con un tema. Apúntelo, hermana Marisela, usted que predica en un tipo de sermón yuxtaposición. ¿Lo entiende? No, ¿verdad? Yo tampoco lo entendí. Solo basado en 2 puntos. Y tu fe va a ser algo en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, por la fe pasaron el mar. Por la fe. ¿Pero quiénes? Para aquellos con Dios que han obedecido a Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y por la fe no moriremos como Rahab. Marquemos una diferencia en lo que creemos. Buen Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias por este tiempo, por la bendición de estar en tu casa para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre. Casi terminamos este serial, Señor, y en lo personal he aprendido tanto que te agradezco y que te pido que esta palabra se quede en cada corazón de mis hermanos, de mis hermanas, para ponerla por obra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.